En general, queríamos saber qué es lo que tú has visto como en las personas con las que trabajas, de cuál es la relación que en general las personas tienden a tener con el movimiento físico, cómo se vinculan con el movimiento físico. Bueno, yo trabajo en una consulta, por lo tanto, igual las personas van de forma voluntaria, como ellos me pagan a mí, pero yo atiendo por FONASA y la mayor parte de las personas que llegan hacen como un esfuerzo por pagarme. Entonces, yo veo todo tipo de personas, ¿ya? No, porque muchas veces pasa que cuando atienden de forma particular es como un poquito más elitista, pero en general yo tengo de todo, como que puedes ver como de repente los niveles de educación que van cambiando y eso igual influye en las patologías y en el dolor, cómo se perciben. Bueno, pero volviendo al tema de la relación con el movimiento, la mayor parte de las personas que llegan a mí no se están moviendo prácticamente nada por el nivel de vida que llevamos hoy en día, que es muy acelerado, que te exige mucho, que este sistema no te da ningún espacio como para poder dedicar o al menos así lo ven las personas, ¿no? Porque en realidad se podría quizás en ciertos casos hacer espacios, pero lo ven como que no hay tiempo para eso, para moverse. Sigue existiendo una sensación de que el ejercicio está asociado a la baja de peso o a que está indicado en particular a ciertas condiciones o a ciertos momentos en específico, pero no lo estamos tomando como algo natural, que es lo que debiese ser. O sea, nosotros estamos hechos para movernos. Es algo que debiese ser casi que instintivo, natural en nosotros, poder tener ganas de acercarnos al movimiento porque estamos constantemente en movimiento. Pero siempre lo asociamos como a un objetivo, a tener que hacerlo para algo. Entonces se le da como esta connotación primero de sacrificio, así como tengo que hacer ejercicio, así como, ¡ah! ¡Qué lata! Tengo que hacer ejercicio. Para la gente que no es deportista me refiero, porque hay otras personas que, claro, tú sabes que ya llevan un estilo de vida de esta forma y que siempre les ha gustado el deporte y todo, ya eso lo dejamos afuera, pero estamos hablando como de la mayor parte de las personas que es sedentaria. Ya, me acuerdo del 2020, más o menos un 86% de las personas son sedentarias en Chile, entonces la mayor parte de la población. Y yo creo que tiene que ver con la connotación que le damos como de sacrificio primero, de que es algo que está muy poco naturalizado en nosotros, que no lo estamos haciendo desde un lugar amoroso, ni desde un lugar de pensar de que lo vamos a hacer para sentirnos mejor, para poder tener mayor movilidad, para poder tener más fuerza. No, generalmente las personas siempre lo asocian a algo que tienen que hacerlo para obtener esta salud, que es como una obligación, que siempre la dejamos en manos como de todo lo externo, de los profesionales, de incluso familia que pueden llegar y comentar cosas, pero ya no estamos acostumbrados a escuchar qué es lo que nosotros realmente necesitamos, escucharnos a nosotros mismos. Oye, Constanza, ¿y esa forma, como dices tú, que ves que es usual como en los pacientes que llegan contigo, vienen desde como ya, ayúdame a arreglar esto que ya está mal entonces? ¿Verdad? Por ejemplo, si ya hay un dolor presente, hay una molestia presente, es más usual que, por ejemplo, alguien que llega por prevenir o por promover, ¿cierto? Una salud física de este movimiento como más instintivo que dices tú. Al menos en mi caso, las personas llegan por dolor y la verdad la mayoría llega por un dolor que han estado aguantando hace mucho tiempo. ¿Ya? No es como que, en muy pocos casos, es como partí con este problema, escuché a mi cuerpo, fui a consultar. La mayor parte de los casos son personas que, estamos hablando del dolor ya más musculoesquelético, no traumatológico, ya estamos descartando, no estoy hablando de la fractura, del E15, sino del dolor musculoesquelético, como por ejemplo me empezó a doler de repente la espalda y llevo 2 años con el dolor de espalda. Claro. Entonces, esta persona lleva 2 años aguantándose este dolor para partir, pensando que me duela algo es normal, pero llego a consultar cuando ya no puedo mover algo, cuando ya no es funcional Claro. para mí y no puedo trabajar. ¿Cuánta gente me llega diciendo a mí, necesito que me arregle esto para poder trabajar? Ni siquiera para sentirse mejor, sino que para poder seguir trabajando. Así Claro. de inmerso en el sistema estamos. Sí, que heavy esto porque no solo en esta área hemos naturalizado mucho o normalizado que hay que aprender a convivir con el dolor, no verlo como que es una señal de alerta
de que hay algo que a lo mejor necesitamos atender específicamente para que vivamos sin él. Y esto hablando dolores, por ejemplo, como naturalizar que el dolor menstrual es algo real y que tenéis que aguantártelo, por ejemplo, ¿no? O dolores a nivel de tendones, por ejemplo, dolores como cervicales, o incluso como ya llevándolo al área más psicológica, el dolor emocional, como es, tienes que aprender a vivir con eso, parece. Como que fuera algo que jodiste, lo tuviste o lo empezaste a experimentar y ya no hay vuelta atrás. Entonces, que heavy el tipo de vinculación que podemos llegar a tener, y aquí no solo con el cuerpo, sino en general con el dolor, verlo como que es algo que una vez que ya lo sientes, nunca más se va de tu lado, ¿no? Sí. Bueno, igual dentro de los profesionales de la salud cometemos muchos errores en el camino, muchas veces algunos queriendo ayudar, queriendo aportar. Ocupamos palabras que generan en las personas una sentencia. Por ejemplo, la palabra crónica. No debiese usarse la palabra crónica. Pues si yo te digo que algo es crónico, es que no se te va a acabar nunca. Si yo te digo, por ejemplo, que a ti te duele la espalda porque tú tienes una discopatía, la discopatía no se te va a pasar. Por lo tanto, el dolor de espalda va a ser por siempre. No necesariamente, entonces hay que cambiar el discurso, ¿ya? Porque la persona no va a entender lo que es la discopatía. Va a asociar el dolor a la discopatía, listo, por siempre lo tengo. Entonces hay que tener cuidado con cómo decimos las cosas, desde dónde, que eso al final va en empatizar con la persona que tienes enfrente, ¿sí? Si tú ya la estás viendo, es cosa de mirarla nomás. Estás viendo que llega ansiosa, llega moviendo las manos, llega respirando cortito, y tú más encima vas a ir a bombardearla con más cosas. En el fondo, ¿qué aporte estás haciendo ahí? Como los profesionales a veces ni siquiera levantan la vista, los médicos pasa mucho que a veces ni siquiera te miran, sino que miran el puro examen. Entonces al final estamos generando como un efecto nocebo, o sea, un efecto más negativo en las personas que positivo, solamente con lo que hablamos y con cómo abordamos a las personas. Y yo creo que escuchando a las dos, yo creo que eso igual en cierta medida, no sé si les pasa a ustedes, pero viene de esta mentalidad de mientras más miedo te meta, o sea, mientras más más te sentencie, como decía la Connie, supuestamente en teoría tú más conciencia deberías generar y por lo tanto más como orientada a resolver esto deberías estar, que es lo que pasa mucho como con el síndrome metabólico, por ejemplo, y con las personas de cuerpos grandes que les dicen como, oye, pero mira cómo estás, por qué te hiciste esto, entre comillas, hasta dónde te dejaste llegar, etcétera, pensando que en el fondo eso va a hacer que la persona como que diga, oh, ya, porque llegué hasta acá, ¿cachai? Porque me hice esto, voy a tomar las riendas del asunto, cuando en realidad, o sea, lo único que hace eso es deteriorarte tu estado emocional mucho más, te deja mucho más vulnerable, te deja con esta sensación de seré capaz, ¿cachai? De realmente resolver esto. Algo que hemos hablado en el podcast también es como, chuta, entonces no me quiero. Y no me quiero porque me he dejado estar hasta acá, ¿cachai? Me hice esto. Y eso no genera conciencia. En muchos casos como que desmotiva, desmoraliza, asusta. Así es que sí, me hace harto sentido lo que ambas dicen. Connie, y hablando como de otra arista que también podría estar involucrada en cómo nos vinculamos con el movimiento, ¿tú sientes que la autoimagen o cómo las personas perciben su cuerpo, su apariencia física también es algo que podría funcionar como un limitante para que yo sea más activa en adquirir un movimiento consistente? Sí, hay mucho mito también, por ejemplo, asociado a patologías, asociado a la edad. ¿Cuánta gente me llega diciendo así como que ya no puede hacer ciertas cosas porque tiene cierta cantidad de años, por ejemplo? Eso es un mito. O sea, obviamente, siempre los ejercicios deben ser progresivos, porque no, si yo jamás me he movido en la vida, no voy a ir a trotar 10 kilómetros, ¿cierto? Pero eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la progresión, con ir conectando con la habituación. ir cargando, claro, de a poquito mi cuerpo, pero no tiene que ver con la edad, eso es, igual es muy como al menos en este país sigue siendo como que la vejez, estamos tratando de cambiarlo, ¿cierto? Con estos programas que hay de gobierno, de adulto mayor autovalente y todo el tema, pero sigue siendo como levante los bracitos, levanta una pelota, así como claro. básico, o sea, hay adultos mayores que son capaces de mucho más que eso. Entonces, al final sí, tiene que ver con ciertas creencias, igual que en cuanto a las patologías.
Por ejemplo, los dolores de espalda, muchos médicos a veces le dicen que no pueden correr nunca más. Incluso me ha pasado que he tenido pacientes jóvenes, así como de 25, 28 años, y los médicos le han dicho que no pueden hacer sentadillas por un dolor de espalda, así nunca más en la vida, por ejemplo. Y yo les digo, ¿y cuando tú vas al baño qué haces? Una sentadilla. Como, es ridículo. Sí, movernos es parte de lo que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, limitar actividades está mal. O sea, tú puedes restringir ciertas cosas cuando tienes ciertos procesos reparativos, por ejemplo, después de lesiones, pero siempre dando otras opciones, y sí o sí tú puedes hacer de todo, ¿entiendes? Por ejemplo, ya ahora se sabe que correr incluso hidrata los discos intervertebrales, más que degenerarlos o desgastarlos, como se pensaba antes. En la artrosis, lo más relevante es hacer ejercicio, lo más importante. Pero se sigue la gente pensando de, ay, no, es que si hago esto me voy a dañar más la articulación. Está asociado como al miedo a moverse, miedo a la carga física. Ya. Sí, de todas maneras. Siento que ahí diste con un punto súper importante, Connie, que no tiene que ver solo con esta como rigidez que existe respecto ya. Si yo no tengo cierta edad, ya nunca adquirí un hábito, por ejemplo, nunca voy a lograr hacer X cosa, porque es como, no sé, no voy a poder aprender un idioma si es que a los 5 años o antes de los 5 años no me lo enseñaron. Esa es la vieja escuela, eso es lo que antes se decía, pero hoy día las cosas han cambiado. A cualquier edad uno puede aprender cosas o empezar a incorporarlas. Pero sabes que justo diste en el clavo con una duda que yo he tenido mucho rato, que yo he tratado de incorporar como mi feedback dentro de la psicoeducación que yo hago con mis pacientes, ¿cierto? En las sesiones, pero que tiene que ver con esto. Ya me dicen, ¿sabes qué? Tengo que hacer ejercicio porque yo sé que es bueno y no sé qué, pero han tenido traumas, han tenido relaciones difíciles con el tema del movimiento, y yo les digo, no es llegar y partir, no es llegar y como, oh, hoy día desperté motivada, me voy a salir a correr 5 kilómetros, ¿no? No solo porque tú no eres capaz o no es algo que tú puedas hacer porque, no sé, llevas tanto tiempo como, o nunca hay preparado, por ejemplo, esa circunstancia para que suceda, sino que también incluso a veces tiene que ver con que no es que solo el cuerpo hay que considerarlo, que no es llegar y lanzarlo, parece, ¿cierto? Sino que también es que necesito revisar mi relación con este movimiento porque puede que me gatille emociones, pensamientos que no son fáciles de digerir. Pero me ha faltado siempre la patita, por eso yo decía, tengo atorada esta, necesito hablar esto, porque quiero que le pongas tú el feedback desde tu lado ya, desde educación, más desde tu rubro. ¿Por qué no es llegar y lanzarme a hacer ejercicio de un día para otro? ¿Qué es lo que pasa como fisiológicamente hablando, que podrías integrar tú para que quienes nos escuchan puedan entenderlo? Ya, ok. Bueno, nosotros podemos generar en general sobrecargas desde un punto de vista, las generamos con el estilo de vida que llevamos, pueden ser emocionales o pueden ser físicas, y generalmente están súper ultra hiper mega combinadas. Yo siempre les digo que en realidad somos un todo, que el cuerpo y mente están constantemente enviando un feedback que es de un lado a otro, entonces no podemos separar ambas cosas. La sobrecarga emocional y la sobrecarga física van ultra asociadas. Siempre les explico que si yo, por ejemplo, tengo una cierta capacidad de base, mi capacidad de base va a estar dada por lo que yo hago, por cuánto yo me muevo, cuántas cosas hago durante mi vida, voy a tener una cierta capacidad física. Entonces, si yo tengo una capacidad que es pequeñita y de repente voy y hago algo que se sale de mi capacidad, como puede ser, supongamos que soy secretaria, trabajo todo el día sentada, no hago nada más que pararme, irme al bus, llegar al trabajo, estar sentada, pararme un café, almorzar, volver a sentarme, volver a la casa, acostarme, porque ya, esto. Y eso es todos los días. Mi capacidad es baja, física, es baja. Entonces si yo un día se me ocurre cambiarme de casa y me pongo a levantar muebles, ¿cierto? Y ayudo con y después amanezco, por ejemplo, con un dolor de espalda, ¿por qué me sorprendo de ese dolor de espalda? Si eso no tiene que ver con que me la dañé necesariamente, sino que mi sistema, como tan sabio que es, me quiere proteger. Entonces me están diciendo, oye, me están dando algo que nunca me han hecho, ¿ya? Y se están pasando aquí, es como, oh, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Siempre me está sensando de que esto es mucho para mí. Entonces, si es mucho para mí, mi cuerpo, la forma que tiene de parar
es contrayendo la musculatura para que yo pare y deje de hacer eso que estoy haciendo. Es muy sabio. ¿Ya? Entonces va a pensar de que eso es demasiado para mí. Si yo tengo una capacidad que es mayor, por ejemplo, entreno y además me muevo caminando, ¿ya? Quizás cuando yo haga ese mismo cambio de casa, no me va a pasar lo del dolor de espalda, pero no tiene que ver con el daño nuevamente, tiene que ver con que mi cuerpo no lo asocia a algo peligroso. En el fondo, este cuerpecito y esta mente y este ser están todo el rato pensando si es que a donde yo voy es un lugar que es